Seguimos en esta segunda parte con el iceberg de Argentina, nivel 3. Voy a dejar por ahí la primera parte para que la vayan a ver. Recuerden que el link del video original está en la descripción como siempre para que vayan, le den un like y se suscriban al canal de Rick L. Va. Como cualquier país de Latinoamérica, Argentina tiene un sinfín de leyendas urbanas, como el Nahuelito, criatura que vive en el lago Nahuel Huapi y es muy parecida al monstruo del lago Ness, solo que esta criatura tiene reportes de avistamientos antes que el propio monstruo del lago Ness, la luz mala, que es una especie de luz que solo se ve en bosques, donde se cree que está enterrado el cuerpo de personas y sus almas no pueden encontrar el descanso eterno. Y quizá el más raro, el Curupi, el cual es una especie de criatura de cuerpo pequeño que tiene un nepe gigante, teniendo un tamaño tan grande que ocupa su nepe como un cinturón que le da casi 3 vueltas a su cuerpo. Y este ente vaga por caminos desolados y solo ataca a mujeres con intención de reproducirse. También otra que es muy común aquí en el lugar donde yo vivo, que es Chilecito La Rioja, acá en Argentina, es el Miquilo, que es como una especie de duende que sale a la siesta, creo que sale a la siesta. En el año 2001, Argentina sufrió una crisis sumamente severa que llevó incluso a la renuncia de su presidente en ese momento, y a que se aprobara una ley que devaluará el peso argentino para poder competir con productos importados. Por todo esto había decenas de protestas en diferentes partes del país. Una de estas protestas se llevó a cabo en la ciudad Avellaneda, cerca de una estación de tren, protesta a la que asistieron Maximiliano Kotetsky y Darío Santillán, protesta a la cual autoridades intentaron retener utilizando la fuerza, lo que provocó que estos dos jóvenes de 22 y 21 años respectivamente perdieran la vida. Este incidente hizo que el presidente de aquel momento, que solamente estaba cubriendo el puesto, adelantara las elecciones, además de que un par de personas dentro del gobierno de Argentina presentaron sus renuncias. Como si fuera poco, la gente al ver este suceso se levantó aún más en contra del gobierno de Argentina en aquel entonces. Y lo siguen haciendo por cualquier cosa. Depende del gobierno de turno, Carlos claro. Menem Jr. era el hijo del expresidente Carlos Menem, quien lastimosamente perdería la vida en el año 1995, esto provocado por un accidente aéreo, pues el helicóptero en el que se encontraba chocó contra un par de cables de alta tensión, o al menos esa es la versión oficial que se dio en el momento. Pero la madre de Carlos creía firmemente que a su hijo le habían arrebatado la vida, pues ella decía que esto se trataba de un acto cometido por alguna organización criminal, pues existen cientos de cosas sumamente sospechosas, como que Carlos fue encontrado con heridas y lesiones que eran anteriores al accidente. También durante la investigación al helicóptero solamente se le realizó una única investigación, e inmediatamente después de esta fue desmantelado y sus partes fueron destruidas. Y también durante el proceso de investigación aproximadamente un total de 14 personas, entre investigadores, policías y testigos del accidente, fueron hallados sin vida en circunstancias sumamente sospechosas. Y a pesar de que los padres de Carlos han señalado en múltiples ocasiones que se trató de un crimen, oficialmente se le sigue llamando un accidente. Se dice que es un ajuste de cuentas, porque el problema lo tenían con Carlos Menem. Yo también creo que no es un accidente eso, porque había muchas cosas raras que se dicen, así que lo más probable es que no haya sido un accidente, definitivamente no lo fue. Durante la época de los 90 Y existía un habrá, hombre en Argentina que decía que tenía demasiado poder sobre el país, llamado Alfredo Yabrán, pues se sabía que él tenía demasiados contactos dentro de la política y contactos sumamente importantes, todo esto siendo solo un empresario, y quizá lo más importante del caso es que no se sabía quién era, es decir, que nunca antes había sido fotografiado, cosa que cambió en el año 1996 cuando José Luis Cabezas, un importante periodista, le tomó una fotografía, exponiendo así su imagen ante los medios de Argentina. Grave error por parte del fotógrafo, pues tan solo un año después José Luis fue encontrado sin vida, por lo que inmediatamente se empezó a investigar el crimen, dando rápidamente con los responsables, quienes eran gente sumamente cercana al empresario Alfredo Yabrán.
Finalmente, un año después de esto, es decir, en 1998, Alfredo Yabrán supuestamente tomaría su propia vida, razón por la que se comenzó a teorizar que Alfredo Yabrán jamás perdió la vida, sino que finge su fallecimiento para luego escapar. Existe una teoría de conspiración en Argentina que en su momento fue demasiado creída y discutida por mucha gente, y es que en Patagonia existe una frontera entre Chile y Argentina, lugar que según el plan Andina se buscará hacer que toda esta región fuera un estado completamente gobernado por los judíos. Sin embargo, esta teoría es demasiado antigua, pero por alguna razón se cree que fue un plan que en verdad existió y mucha gente hoy en día cree que algo así pudo haber llegado a pasar. No tenía ni idea de eso, pero mira lo que me llegó A a enterar. diferencia de las teorías de conspiración, el proyecto Huemul es algo que en realidad sí ocurrió. Este misterioso proyecto curiosamente ocurrió durante los primeros años del mandato de Perón y en el lago Nahuel Huapi, mismo sitio donde se reportan los avistamientos de Nahuelito, y este proyecto consistió en un experimento para llevar a cabo una fusión nuclear controlada, cosa que en aquel entonces no se había logrado en el mundo, proyecto que en 1952 fue completamente cancelado debido a que el gobierno estaba invirtiendo una gran cantidad de dinero, pero no se logró ver ningún resultado. En 2008, una situación escandalosa ocurrida en Buenos Aires dio la vuelta al mundo, y es que en un restaurante en el que mayormente se vendían pizzas, pero también se llegaban a preparar otros alimentos, se realizó una inspección completa al local, ya que habían algunos reportes de un mal olor proveniente de las afueras del establecimiento. No quiero ni imaginar Por lo lo que que. cuando estaban realizando la inspección se encontraron con una escena sumamente bizarra, pues en uno de los refrigeradores del local se hallaban No. dos perros sin vida. Durante esta investigación se supo que los dueños usaban a los perros para preparar las arepas que vendían en el local, además de encontrar otra gran variedad de alimentos echados a perder y varios kilos de grasa y jabón en las alcantarillas del local. Pobre Firulais. Santiago Maldonado era un joven activista argentino que desapareció el 1 de agosto de 2017 durante una protesta en apoyo a la comunidad mapuche en la provincia de Chubut, Argentina. La protesta se realizó en el territorio de la comunidad mapuche Pulov. Algunos testigos aseguran verlo en el río Chubut escapando de las autoridades. Días después fue encontrado cerca del río con ausencia de vida, y por esta razón arrestaron a 4 militares que estaban persiguiendo a Santiago, pero finalmente en el año 2023, luego de no encontrar ningún tipo de evidencia que inculpara a estos 4 militares, fueron liberados. Bueno, les voy a contar que Santiago Maldonado de activista no tenía mucho. Y los mapuches a los que él ayudaba definitivamente no tenían nada de mapuches. Esa es la verdad. ¿Qué hacían estas personas? Querían ocupar territorio argentino diciendo que les pertenecían a los mapuches, cosa que no era cierto. Este chabón, cuando llegó a Gendarmería, escapó por el río, y otros también escaparon por el río. Entonces no fue el único. La diferencia es que Santiago Maldonado no pudo salir a flote, encima llevaba mucha ropa, y con el frío que hacía se combinó todo, pero para mal. El resultado de la autopsia que le hicieron, creo que fue porque se había ahogado. También creo que tenía un cuadro de hipotermia y todo eso. Después había un tipo que dijo que había visto con unos binoculares a Santiago Maldonado correr ahí por el monte, no sé por dónde, y que lo persiguen los milicos. Una mentira más grande que una casa. Y después se descubrió que eran mentiras. Y todavía la gente sigue insistiendo en que era un santo, el tipo que no hacía mal a nadie y que fue culpa de los milicos que se fuese al otro mundo. El tipo no era ningún santo, de activista, y las personas a las que ayudaba no eran mapuches de verdad y eran unos delincuentes. Esa es la verdad. En 1993, durante el mandato del presidente Carlos Menem, este impulsó una ley a nivel nacional la cual buscaba combatir la inflación del país. Dicha ley implicaba el recorte de salarios a los empleados públicos y la reducción de empleados, es decir,
que todas las enfermeras, conserjes y demás empleados públicos que no tuvieran más de un año tendrían que ser despedidos, y encima a los que sí se les reduciría el sueldo, problema que afectó demasiado a la ciudad de Santiago del Estero, ciudad en la que, debido a que el anterior alcalde se negaba a acatar esta ley, renunció a su cargo, y el nuevo alcalde, Fernando Lobo, sí aceptó esta ley. Y evidentemente, para que esto sucediera, el gobierno de Argentina tenía que mandar apoyo económico a la ciudad de Santiago del Estero para solventar estos despidos y los nuevos salarios, cosa que jamás pasó, por lo que después de 4 meses donde miles de empleados no cobraron su sueldo y encima los amenazaron con no solo pagarles nunca, sino que despedirlos, esta crisis terminó desatando una oleada masiva de protestas en la ciudad que duró 2 días enteros, terminando con la gente tomando casas del gobierno. Incluso varios policías que estaban intentando contenerlos terminaron uniéndose a las protestas. Después de esto, los manifestantes también tomaron el edificio de legislatura y el tribunal electoral, y prácticamente cada casa en la que había vivido algún político o diputado. Tremendo Cada desastre, que pasaban la por verdad. uno de estos lugares lo saqueaban y luego utilizaban fuego. Finalmente, para solucionar el problema, el gobierno le pagó los 4 meses de sueldo que le debía a todos los empleados de Santiago del Estero. A ver, nivel 4. Bueno, vamos. Cecilia Giubileo trabajaba en un hospital psiquiátrico llamado Alejandro Korn, lugar donde fue vista por última vez en una noche de 1985, siendo este quizá el caso sin resolver más extraño de Argentina, pues todos los datos de su desaparición son sumamente raros, como que su auto en el que llegó al hospital seguía en el mismo sitio. Sin embargo, días después, cuando se investigaba su desaparición, se encontró que no tenía gasolina. El pequeño cuarto en el que se quedaba fue remodelado al día siguiente de su desaparición, por lo que decenas de pistas fueron eliminadas, y días después de esto, aparentemente alguien había entrado a su habitación y había desordenado todas sus cosas. Pero lejos de faltar cosas, habían más. Para ser más específicos, estaba su cartera, la cual no estaba en su habitación en las primeras investigaciones. Los únicos que la vieron esa noche eran 2 pacientes y los doctores que tenían que hacer guardia con ella esa noche. No fueron a trabajar ese día. Por último, se cree que Cecilia puede estar enterrada en algún túnel antiguo de los que hay en todo Buenos Aires, o supuestamente ella se fue del país por una especie de retiro espiritual. Lo cierto es que se cree fuertemente que ella fue privada de su libertad por el gobierno de aquel entonces, pues a día de hoy se sabe que en ese hospital habían casos de condenados, gente torturada y tráfico de por lo que se cree que ella estaba planeando hacer una demanda con diversas pruebas. Para trabajar en un lugar así hay que tener una fuerza de voluntad bastante grande. Yo no sé si estaría tanto tiempo. A lo sumo, no sé, unos cuantos días trabajando ahí, porque otra cosa no me quedaría hacer. O por lo menos no me quedaría bastante tiempo. Y eso que pasan ese tipo de cosas raras en lo psiquiátrico, creo que no sería nada nuevo. Creo que ya es cuestión de historia que pasan ese tipo de cosas. Porque al ser personas que son vulnerables, se las puede manejar, les pueden hacer lo que sea. Por ejemplo, en el Borda, creo que también pasaban cosas raras, y bueno, está más que claro que no es nada nuevo. En cuanto a la señora esta, puede que haya sido por lo que sabía, que dice que no sé qué cosas pasaban ahí, no me acuerdo, y la pueden haber hecho desaparecer. Es lo más posible, porque retiro espiritual y qué sé yo, no me suena nada de eso. En el año 2009 ocurrió uno de los casos más penosos para la policía de Argentina, y es que en ese año la familia Pomar, conformada por el padre, la madre y sus 2 hijas de tan solo 3 y 6 años de edad, salieron de la localidad de San José hasta Pergamino, Buenos Aires, aparentemente por razones de trabajo del padre. Sin embargo, jamás llegaron a su destino y al principio no se supo por qué, por lo que supuestamente se iniciaron las investigaciones de la causa de la desaparición de esta familia, investigaciones que duraron alrededor de 24 días,
días durante los cuales la prensa del país había vuelto de esta desaparición todo un caso de crimen de homicidio por parte del padre de familia, tachándolo de psicópata, que le debía dinero a la mafia o que fue privado de su libertad por grupos criminales. Finalmente, el automóvil donde la familia viajaba fue encontrado a unos cuantos kilómetros de la carretera que habían tomado y de donde supuestamente la policía ya había investigado. Curioso que después de 24 días aún se veían las marcas de los neumáticos a causa del accidente, y metros después, a las afueras de la carretera, se encontró el auto. Y es que aparentemente todos los avances e informes que la policía dio a la prensa eran completamente falsos, pues la policía jamás inició la búsqueda de la familia Pomar, culpa que jamás quisieron aceptar. Algo tendrían que haber tenido en contra del tipo, El porque 7 de agosto del para año no buscarlo, 2017, luego de que la joven Lara descargara toda su frustración en la red social Boxed a causa del bullying que sufría en la escuela, por lo que decidió tomar su propia vida, y luego de escuchar una alarma que ella misma había puesto en su celular para transmitir este suceso, Lara decidió hacerlo en la escuela en presencia de todos sus compañeros que se encontraban en el salón junto con ella. Aunque finalmente Lara decidió que no haría la transmisión, sino que dejó una nota en su mochila, la cual estaba pegada al videojuego Metal Gear Solid 4. La nota decía: "Qué lástima que no lo voy a poder jugar, el que se lo encuentre se lo queda". eso creo que sí, La sí escuché Salamanca es una especie de recuerdo cueva poco de ese maldita caso. en donde habita un demonio llamado Supai, cueva la cual se encuentra en Santiago del Estero, pero es muy complicado de llegar hasta ahí, y una vez ahí debes hacer un ritual, el cual consiste en entrar sin ropa al lugar, y primero verás una cruz invertida a la cual debes escupir, después verás una figura de la Virgen a la cual debes de abofetear. Después tendrás que sobrevivir al ataque de varios animales salvajes, pero si logras superar todas estas pruebas podrás pedirle a Supai cualquier cosa que desees. Pero si te arrepientes a medio camino o tienes un sentimiento grande de culpa, quedarás completamente loco una vez que salgas de la cueva. Salamanca no es nada nuevo, está en varias partes de Argentina. Donde yo vivo, justamente en la parte del campo, saliendo hacia el campo, se pueden encontrar este tipo de lugares. No es nada nuevo, o sea, no es nada de solamente de determinada parte del país. No sé por qué esta será tan popular, pero bueno. En Argentina actualmente existen miles de barrios demasiado pobres en los cuales, como era de esperarse, hay una gran sobrepoblación, por lo que por más difícil que sea de creer y de escuchar, existe la venta de niños de familias que no pueden permitirse el alimentar una boca más en su familia y que necesitan dinero, por lo que deciden venderlos, principalmente como una forma de adopción, pero asegurar que todos esos niños vayan a parar a manos de personas buenas es prácticamente imposible, por lo que el paradero de muchos de estos niños pobres de Argentina es desconocido. Lamentablemente en Argentina hay mucha pobreza, no es nada nuevo. Y esto de venderlos para salvarlos de alguna forma, no estoy muy de acuerdo. Porque si realmente quieres darlos para que puedan tener una vida mejor, ¿por qué tenés que venderlo? Sinceramente lo puede, o sea, lo más lógico es darlos así en adopción o dejarles a alguna persona ahí para que los cuide. ¿Por qué venderlos para llenarte? Yo creo que es más para llenarte los bolsillos y deshacerte de una carga, porque yo creo que lo ven así como una carga. En 1999, un grupo de criminales entró al Banco Nación de Villa Ramallo con intenciones de no solo robar el dinero, sino una especie de tesoro que había dentro del banco. Para esto usaron un total de 6 rehenes para negociar las claves y la llave del tesoro con la policía. Y luego de 20 horas de negociación, los criminales habían liberado a 3 rehenes y habían logrado obtener varias claves, pero aún les faltaba la llave del tesoro, por lo que mientras uno de los criminales se encontraba negociando aún con la policía, los otros dos aparentemente lo traicionaron y decidieron salir por la puerta trasera, tomando un vehículo y usando de escudo humano a los otros 3 rehenes, y la policía, al intentar detenerlos, no solo terminó con la vida de los criminales, sino con la de 2 rehenes, pues la tercer rehén logró sobrevivir. Todo esto mientras la situación se transmitía por cadena nacional
Luego de eso, el criminal, que aún se encontraba dentro del banco, fue detenido y unos días después fue hallado con ausencia de vida en su celda, y aunque al principio se dijo que había tomado su propia vida, más tarde se descubrió que alguien más se la había arrebatado. No faltaba más, ¿no? Entre 1991 y 1995, el presidente de aquel entonces, Carlos Menem, firmó 3 decretos secretos para vender un total de 6.500 toneladas de armas de guerra a Venezuela y Panamá. Pero había un pequeño problema: estas armas no fueron a parar a estos países, sino que más bien estaban destinados a parar a Ecuador y Croacia, países que en aquel momento tenían conflictos y que según algunos tratados era ilegal venderles armas. Pero aún así varios barcos llegaron a estos 3 países con armamento. Pero cuando Ecuador anunció que pondría un alto al conflicto contra Perú, muchas armas que estaban ya pactadas no lograron terminar de enviarse. Todo esto, más las acusaciones que hubo por parte de varios periodistas acerca de que estas armas estaban siendo vendidas ilegalmente, provocaron que el presidente Carlos Menem mandara eliminar todas las pruebas, por lo que la bodega militar que se encontraba en Río Tercero explotó. La explosión ocasionó que miles de balas salieran disparadas hacia la ciudad, fragmentos de armas, explosivos y misiles. Sorprendentemente, esto solamente cobró un total de 7 vidas, según el gobierno de aquel entonces. Tremendo desastre. Sierra Chica es una de las cárceles de máxima seguridad Ah, más quiero saber conocidas y que grandes de Argentina, la cual en el año de es donde 1996 hicieron se vio envuelta empanadas en un con motín un tipo. por parte de 12 reos del penal, que después fueron nombrados como los 12 apóstoles, los cuales iniciaron un plan para escapar, pero al fallar este plan tuvieron que cambiarlo, pasando de ser una fuga a un motín, pasando a estar un total de 8 días a cargo de la sección número 2 de la prisión, manteniendo a varios guardias presos y a una jueza importante. Amenazaron con que si entraban acabarían con la vida de los rehenes. Sin embargo, lo peor estaba recién por empezar, pues estos presos eran sumamente agresivos, por lo que los propios testimonios de algunos reos y de los policías, lo que se vio en esos 8 días fue demasiado salvaje, sino que entre los propios reos, pues entre ellos había un reo en particular que era conocido por ser un traidor y trabajar con la policía, por lo que primero acabaron con la vida de los seguidores de ese prisionero. Después de tomar sus vidas, los hicieron empanadas y las repartieron entre todos los presos, y cuando por fin el preso que trabajaba con la policía estaba solo, lo ataron a las rejas para torturarlo de maneras que no puedo explicar en este video. Solo digamos que su cabeza terminó siendo un balón para fútbol. Después de 8 días, los presos se rindieron y fueron trasladados a otra prisión. Qué locura, la verdad. Malevo Ferreira era un policía que trabajaba en Tucumán, en región de Argentina, que era principalmente conocido por su brutalidad policíaca, aniquilando y torturando a los criminales que quisiera. Sin embargo, no fue hasta 1991 que le arrebató la vida a 3 ladrones simplemente porque sí. En 1993 se le dictó una sentencia de cadena perpetua, por lo que para evitar esto, Malevo Ferreira sacó un explosivo en el tribunal y simplemente escapó caminando tranquilo, mientras toda la prensa lo capturaba en video. Evidentemente, unos meses después fue capturado nuevamente y llevado a prisión a cumplir su sentencia. Prisión en la que gozaba de ciertos lujos, como que literalmente solo iba a la prisión a dormir y el resto de su sentencia la hacía en su casa. Luego de pasar 20 años salió en libertad y trató de mantenerse al margen de la ley, cosa que no se mantuvo así por siempre, pues en 2008 un juez federal ordenó la detención nuevamente de Malevo Ferreira por encontrarse pruebas de que todos sus delitos cometidos como policía en su juventud, a lo que Malevo dijo que no lo iban a sacar de su casa con vida, cosa que cumplió el 21 de noviembre de 2008. No solo la policía, sino que la prensa lo acorralaron en su casa y, como prometió, no lo sacarían con vida, pues delante de la prensa que estaba transmitiendo a nivel nacional, Malevo Ferreira tomó su propia vida, transmisión que no solamente nunca fue cortada, sino que después del incidente la cadena de televisión transmitió este video por varios días seguidos sin ningún tipo de censura. Suena mal lo que voy a decir. Por un lado, es gente que se lo merece. Tal vez algunos no al nivel de pasarlos a mejor vida, pero hay veces que te dan bronca y crees
ya es demasiado y se merecen. Pero la ley tiene sus límites y hay que cumplir todo como se debe. Bueno, ahora vamos con el nivel 5. Parece que al final lo vamos a ver. En el año 2006, un niño llamado Ramón fue privado de su libertad en la mañana mientras iba a la escuela, y tan solo 3 días después de su desaparición fue encontrado ya sin vida. Eso después se supo que fue culpa de una secta satánica, secta de la cual varios miembros de esta fueron encontrados y detenidos, siendo su punto de encuentro una casa que estaba frente de una escuela, siendo el caso más bizarro relacionado a una secta satánica en Argentina. Toda la evidencia de este caso fue grabado por una niña, la cual era una amiga de Ramoncito y era obligada por la secta a grabar todos los actos horribles que le hicieron a Ramoncito, y ella fue obligada por los miembros de la secta a hacer cosas para adultos a cambio de dinero. Esas personas de la secta, te juro que yo... La cosa que quiero decir, no las puedo decir por razones obvias, no por el video, por temas de YouTube. Pero cuando escucho que le hacen este tipo de cosas a los pibes... Rodrigo Larreta es un periodista que en el año 2019 fue encontrado por otro periodista de Perú, el cual lo acusó de abusar de la peor manera posible de un niño de tan solo 6 años de edad. Esto ya que cuando entró al departamento donde se encontraba Rodrigo, vio que tanto Rodrigo como el menor estaban sin ropa y se levantó un expediente en contra del reportero, y nada más. A día de hoy prácticamente no se habla absolutamente nada del caso y parece como si el incidente quedara en el olvido o solo fuera un rumor o leyenda urbana, pero ningún medio de televisión lo ha cubierto o ha vuelto a hablar del tema. Que yo sepa, Larreta no es periodista, o nunca escuché que sea periodista. No sé si estará confundiendo con otro Larreta o tal vez la profesión la está confundiendo, pero yo no recuerdo que Larreta fuese periodista. Me causó curiosidad, lo voy a buscar después porque no recuerdo que sea periodista Larreta. En lo personal, obviamente, no sé. En el año 2001, debido a una denuncia por parte de la prensa, se realizó una inspección en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ya que habían reportado que dentro de la universidad se ejercía el trabajo más antiguo del mundo, pues durante la inspección fue encontrado en el segundo subsuelo de la universidad una serie de cuartos correspondientes al mantenimiento de la universidad, en donde había varios colchones, e incluso lograron atrapar a una de las 3 mujeres que hacía cosas para adultos a cambio de dinero dentro de la universidad. Al parecer, el responsable era el jefe de llaves de la seguridad de todo el plantel, y estos servicios no tardaron en ser descubiertos, ya que solo se daban el día miércoles, día durante el cual la facultad no daba ninguna clase. Mira vos, che. El Club Atlético Independiente es un club de fútbol, el cual, como cualquier club, tiene sus ligas inferiores, donde normalmente se imparten lecciones a menores de edad, club el cual se vio envuelto en una polémica en el año 2018, debido a que uno de los tantos clubes infantiles se descubrió una red de trata de menores, en donde muchos de los profesores llegaban a abusar de la peor manera de los aspirantes a futbolistas, siendo al menos un total de 15 víctimas, las cuales fueron abusadas de manera constante, y que de no ser porque uno de los menores habló al respecto, jamás se hubiera sabido de este caso. Los culpables pueden llegar a ser sentenciados hasta 15 años de prisión, pero el juicio de estas personas actualmente sigue en curso. Técnicamente son cosas recientes, técnicamente, pero el problema es que yo no las recuerdo. Bueno, gracias por refrescarme la memoria, no de la forma que quería, pero... De otra manera, ok, no sé qué. Como vimos a lo largo del video, algunos de los puntos lastimosamente tienen que ver con menores de edad, lo que revela el gran problema que tiene Argentina con crímenes de carácter para adultos cometidos en contra de menores, al grado de que se sabe que es el país de Latinoamérica con más casos de este estilo, por lo que se dice comúnmente de mala manera que Argentina es la capital mundial de este tipo de abusos,
ya que la cantidad de casos que han sido reportados y registrados a lo largo de la historia de estos crímenes son tantos que simplemente cientos, si no es que miles de niños en Argentina son abusados cada año. Esto se debe a la facilidad con la que se consiguen niños para estas cosas, debido a que en Argentina hay cientos de regiones pobres donde venden a los niños, redes sumamente grandes de trata de menores a lo largo de todo el país que privan de su libertad a menores de todas las regiones, y debido a la constante crisis que tiene el país sumado a la corrupción, hace que no se pueda solucionar la trata de menores en Argentina, haciendo que muchos de estos crímenes queden impunes. Aquí en La Rioja se dice que sucede bastante, así que no me extrañaría. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el video. Hemos visto el iceberg de Argentina, con datos curiosos y otras cosas desagradables que es mejor olvidarse. El link del video original está en la descripción. Vayan a ver el video, denle like y suscríbanse. Por mi parte, ya saben, despachamen su like, suscríbanse, compartan el video, den toque a la campanita, dejen su comentario que lo estaré leyendo a la brevedad. Y recuerden que tengo plataforma morada, también está en la descripción. Pueden ir a darme una mano. Eso ha sido todo chicos. Chao y gracias.